Estamos ya con el escritor Álvaro Campos, quien también tiene estudios de filosofía y de historia en la Universidad Católica de Valparaíso, que en el 22 publicó con la estupenda editorial Laurel Diarios y que ahora llega con el sello Tusquets, ni más ni menos, a librerías con este libro que se llama Negocio Familiar sobre el trabajo, la riqueza y el progreso. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Estoy muy bien y tengo muchas preguntas para ti. Una cosa que ha sido muy destacada de tu libro tiene que ver con el hecho de que tú eres un intelectual detrás del lugar, en un almacén, diríamos, ¿no? Eres alguien que viene de una... Para quien no ha leído el libro, le explicamos un poquito. Tú nos cuentas ahí respecto a tu papá y cómo a principios de los 80, en la crisis, ellos decidieron invertir y tener un negocio, el clásico almacén de barrio, que todavía existe en Pudahuel y que ahora tú administras. Y que es desde ese lugar que tú escribes. Entonces lo que leemos en el libro son algunas referencias filosóficas, mucha literatura, mucha referencia literaria también, como herramientas para pensar el Chile actual desde donde tú estás ahí, ¿no? Cuéntanos respecto, y que lo que escribe lo escribe en general en el celular, entre que vende una caja de leche y una bolsa de azúcar, estás ahí escribiendo. Cuéntanos respecto a esa experiencia. Mira, esta experiencia excedió, digamos, la planificación. ¿Ya? Bueno, la historia gira en torno al negocio y la observación, pero a muchas cosas más. Pero también llamó la atención este ambiente en que escribía y le dio un plus que a lo mejor yo no buscaba. Pero la gente se interesó en decir, bueno, ¿por qué escribe ahí? Y llama la atención. Yo creo que cuando la literatura, a muchos escritores no les gusta eso, les gusta escribir, ¿no? Claro. Que el libro hable por sí solo. Uh-huh. Y hay otros que, quiero o no, como en mi caso, excede la literatura misma y buscan un poco de saber la vida personal, porque uno también abre esa puerta, quizá, y decir, bueno, ¿cómo escribe ahí? Uh-huh. Si fuese, no sé, operador de una grúa, también Claro. llamaría la atención. Claro. Ahora, lo interesante es que en tu caso, esa experiencia, ¿cierto?, del barrio y de estar constantemente interrumpido en tu escritura, ¿no? O más bien pareciera al revés, que la escritura interrumpe el cotidiano de tu labor como almacenero, ¿cierto? También propuso estos textos y la lógica que tienen estos textos, porque según entiendo, muchos de estos textos fueron publicados en Facebook y ahí como que gente del mundo editorial le pareció interesante y te fueron proponiendo armar un libro, pero no es una novela, no es un libro de ensayo necesariamente, aunque su tono es ensayístico, sino más bien son distintos extractos, párrafos que van reflexionando y que en el libro están organizados a lo largo del día, ¿cierto? Sí, tiene esa influencia de los moralistas franceses. Moralista no en el sentido de moralizar del siglo XVIII, sino que de observar las costumbres. A veces se confunde moralista como este tipo escribe como los moralistas franceses. No es de moralina, sino que de observar costumbres de su época. Y los moralistas de esa época, que yo leí mucho y por eso a lo mejor me influenció, que relataban sus experiencias en fragmentos, en relatos, en aforismos, en extractos. Y veían la sociedad y la decían cínicamente, tal cual era. Ahora, en este libro hay estas reflexiones que, de lo que tú estás leyendo, de lo que tú estás pensando, ayudan a graficar de alguna manera o a poner en contexto lo que tú estás viendo, ¿no? Por ejemplo, hay una escena que es muy gráfica respecto a eso, ¿no? Cómo empiezan a desaparecer los billetes de 1000 en el barrio porque se están gastando las señoras esos billetes específicos en las maquinitas de jugar, de apuestas. Y claro, tú le das una perspectiva que tiene que ver con estar ahí, pero al mismo tiempo tú eres un intelectual, eres alguien que estudió historia, que estudió filosofía, que sigue pensándonos. Cuéntanos cómo en tu pensamiento se cruzan, ¿cierto? Estos dos mundos del habitar cotidiano y de también la alta intelectualidad de tu bibliografía, pensaríamos. Sí, bueno, la palabra intelectual hoy día está bien desacreditada. En los 60 se usaba mucho con honor. Más bien un observador nomás, un escritor que observa, y más bien también lo viví haciendo fotografía. Claro, hay señas en el negocio de muchas cosas, como se pierden los billetes de 1000, a veces llega mucha moneda de 500, a veces uno hace como si fuese una marea baja. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta moneda o por qué hay poca moneda de 500? Y todo tiene una explicación de que la gente tiene menos plata, que quedó sin plata a fin de mes. Hay muchas cosas que se pueden observar, básicamente. Y desde ahí hay algunas propuestas de mirada teórica que me encantaría que revisáramos, ¿no? Porque yo marqué muchas cosas en tu libro y algunas me gustaría que le dedicáramos un rato. Tú partes con
O sea, más bien cierras, pero es algo que cruza todo el libro, ¿no? Con una cita de Carrer, del adversario, en donde dice: experimentó como cualquier persona sensible que sube por encima de la gente de su medio la pesadumbre de traicionar a los suyos, aún colmando sus esperanzas más queridas. Eso lo dice Carrer respecto a este personaje terrible que termina siendo un psicópata, ¿cierto? En El adversario, que es tremendo libro de Carrer. Pero es algo que acompaña el libro, ¿no? Esta idea como de, tú lo dices en algún momento, en el momento que te compraste unas zapatillas que costaban 120 lucas, dime si te estoy parafraseando mal, ya no te puedes pensar de izquierda, porque la izquierda tiene una estética. ¿Cómo sería para ti la estética de la izquierda en esa lógica? Sí, una caricatura literaria, pero a veces esas caricaturas tienen algo de verdad. Con respecto a lo primero, bueno, Freud lo dice, que hay una vergüenza de la primera generación de gente que estudia con el padre, que es comerciante o obrero. Sí. Hay una vergüenza de superarlo. Él lo sintió cuando fue al Partenón. Se sintió mal y dijo: ¿qué pasa? Dijo Freud: ¿por qué me siento mal estando acá? Y tenía ese miedo a superar al padre, por el intelecto, no no siendo burgués. Bueno, y ahí él lo teorizó. Pero eso se ha sentido en la historia bastante, en los escritores también. Uno dice porque las sociedades tradicionales no superaban al padre. Los herreros, los hijos de herreros eran herreros también, y se mantenían por años así. Era una tradición. Pero como ahora no estamos en una sociedad tradicional, sino más bien moderna, en la mayoría, y sobre todo en esta época, los últimos 20, 30 años, los hijos estudiaron y cambiaron todo el rostro social de su barrio y de su familia. Fueron primero universitarios. Ahora, que la universidad haya dado sus frutos, eso está por verso. Quizás mi caso es uno, pero van a venir muchos. Quizás van a venir escritores taxistas. Quizás ya lo hay, de hecho. Escritores... Bueno, Santiago Sin Palabras nos demuestra todo eso. Claro, y escritores que vayan haciéndose conocidos y que después ya, en mi caso, sea como algo normal. Eso puede ser mal, igual, porque puede ser lo que se arrastra en Europa, que se llama el precariado. Es decir, gente preparada, con formación, pero que no ejerció o que no quiso o se salió del sistema y trabaja en otro rubro que hubiese podido trabajar sin ningún estudio. Claro. Ahora, igual no respondiste mi pregunta, que tenía que ver con cuál debería ser la estética. Si querés te leo el párrafo. La rehuí la pregunta. Sí, porque a mí me llamó muchísimo la atención este párrafo en donde tú dices: te compras unos zapatos camper y es el exilio definitivo de la izquierda. Sí, porque yo soy de los que creo en la izquierda, no solo estratégica, sino simbólica y estética. Yo llevo comprando 2 pares de zapatos camper, 240.000 pesos. Mira, Dina, lo que pasa es que en el Chile post-estallido, la izquierda como tal, creo yo, hoy crees mucho, es la izquierda más radical. Y la izquierda que está en el centro siempre, hasta Boris, no sé, fue mal mirada. Fue tratada amarilla, la socialdemocracia. Sí. Y siempre uno puede establecer que, bueno, esa vida burguesa que también pasaba en Francia, pasa en todos lados, siempre se produce una contradicción entre una vida burguesa y querer, digamos, una izquierda radical. Claro. Radical. Y yo creo que Chile no entiende, creo yo, el Chile común y corriente no entiende lo que es la socialdemocracia. Lo veíamos en la entrevista de Gonzalo Winter. No digo que él no entienda, no es algo personal, pero él quiere una sociedad sin clases, pero al mismo tiempo propone un horizonte socialdemócrata. Y son cosas totalmente distintas. La socialdemocracia no deja el capitalismo de lado. La socialdemocracia no deja no busca superar las clases sociales, eso lo busca el marxismo en todas sus derivadas. Entonces, lo que caricaturizo ahí es decir, esta vida burguesa que tiene todo el derecho de hacerlo cualquier persona, de hacer con su plato lo que quiere, si se la ganó honradamente. Pero eso funciona en la socialdemocracia o en el liberalismo. Pero entonces tú no crees que, esto también me encantó esta frase, de que si uno tiene más de 20 sabores cosmopolitas en la boca, ya no tiene que moverse políticamente. ¿Siempre es traición salir moverse del origen de clase o del barrio donde uno nació? Yo, que no soy de izquierda radical, leo a los de izquierda radical y ellos lo dicen, no lo digo yo. Ya, te pregunto a ti. El Che Guevara iba a una fábrica y le ofrecían leche y un día y él se dio cuenta que los obreros no le habían ofrecido leche y él no se lo tomó. Ahora parece caricatura y uno dice: uy, eso parece religión. Pero quizá a ellos, los que están comprometidos en esa revolución, les da sentido ese gesto. A lo mejor ese gesto no sirve para nada. Pero si lo hizo el Che, lo sentía como tal. Bueno, y mucha de su gente la sentía. Claro, Gumucio igual lo dice en la introducción, no sé en la presentación, también presentó tu libro, pero lo dice en la introducción del libro, que de alguna manera quienes salieron de barrios como Maipú o como Puente Alto y que hoy día viven en Providencia, Ñuñoa, Las Condes, tienen una nostalgia falsa respecto a la pobreza, ¿no? Y yo me pregunto, ¿siempre es traición salir?
Mira, si tú lo ves desde el punto de vista religioso o lo católico, lo hacen la crítica al catolicismo ha sido súper clara y se lo toman bien. Por ejemplo, los curas que son jugados, que van a las poblaciones, que siempre han sido bien mirados. Y siempre el discurso social hacia el cura que está rodeado en oro es crítico. Ajá. Pero en la política no puede pasar eso. En la política a veces aguanta un político de izquierda que tenga 2 o 3 casas y lo bancamos. ¿No puede? Yo creo que puede. En este sistema puede. Yo lo haría si tuviese plata y no tenía ningún complejo porque soy... Pero deja de ser de izquierda, dirías tú. ¿O deja de ser un buen político? No. Y creo que el cura que tiene anillo de oro también puede ser padre de la iglesia. Pero genera una contracción, que es clara. Y que uno si ve las bases... Ahora, dicho esto, digamos que los que han hecho la revolución y los teóricos han sido gente burguesa. Sí. Gente burguesa. Pero genera una contracción. O hijos del proletariado que han podido tener acceso a la educación. Claro, pero... que seríamos nosotros, todos nosotros, ¿no? Por eso te digo que el enfrentamiento que uno hace a la iglesia es decir, estos están llenos de oro, no se hace en la política. Porque la iglesia pesa mucho más un cura que esté en la calle, que sea el que vaya a la legua, que el que está en el Vaticano lleno de oro. Pero en la política no. Déjame entender, entonces, ¿podría un político, efectivamente, además con los sueldos que ganan... estoy pensando en los parlamentarios o los alcaldes, ¿cierto? Efectivamente tener una buena situación económica, tener propiedades, etcétera, pero podríamos cobrarle, ¿no? Su consistencia en lo que hace con su trabajo, o sea, cuáles son las leyes que apoya, dónde está en la hora de los que hubo, dirían los abuelos, ¿no? Si efectivamente va donde las papas queman, citando a las abuelas, ¿no? Es como si hay consistencia entre el discurso más que en su estética. Pero tú señalas aquí que tú tienes una mirada estética de la izquierda. Pero ojo que los políticos que como tal, los establecidos, creen en la institucionalidad. Sí. Y probablemente la izquierda que está en el gobierno y la que se transformó ahora, la que está hay un mix entre esa izquierda radical con la izquierda antigua concertacionista, ellos buscan la socialdemocracia, creo yo. Así que no habría ningún problema en eso. Porque el capitalismo sigue, el capitalismo se vuelve más humano, generamos negocios, nos damos nuestro gusto, eso no es problema. La crítica no ha sido hacia ello porque yo sé dónde tienen que parar hasta ellos, todo el mundo lo sabe. Pero hay una izquierda que generó aquí una pequeña revolución, que ahora está igual en el poder, pero también está por fuera, que busca otra cosa, una revolución. Por eso cuando se ocupa la palabra revolución es muy jodido, porque hay que ser preciso. No es una cosa hippie, no es una cosa de gusto, es algo preciso, y Marx lo decía científicamente. Sí, pero también estaba pensando en un par de cosas que tú dices ahí respecto a, claro, la construcción social, y tú estás en un lugar que hay quienes han dicho privilegiado. Estuve leyendo algunas críticas, ¿no? Al estar ahí en el almacén, uno diría no necesariamente, o sea, es un lugar de trabajo, un lugar de labor consistente, pero que sí te da una mirada que en general el intelectual chileno o el escritor chileno tiene poco, digamos, ¿no? Que es como de la gente de la calle. Y tú hablas mucho respecto a la fantasía del éxito, respecto a la envidia, pero me llamó la atención que hablas poco sobre el endeudamiento, que yo considero que es así como la clave respecto al sistema económico chileno. Nosotros somos pura tarjeta de crédito. ¿Tú sientes que tiene un rol respecto a las cosas que, por ejemplo, aguantamos o no en nuestro sistema laboral porque en Chile se trabaja para pagar? Ya eso es más una minucia, pero sí, creo que sí. Que esa es una de las claves, pero también el endeudamiento con respecto a qué. O sea, si uno es ordenado, si uno tiene un trabajo y todo ordenado, tiene que salir adelante con el endeudamiento. Uno no va a tener, 80 millones para comprarse una casa. Se tiene que endeudar. Así funciona el sistema. Sí. Y ser ordenado va a funcionar. Pero obviamente o querés una casa o te vas a Europa. Hay gente que se va a Europa, joven. Yo nunca lo viví. O sea, cuando era chico, gente que iba a Europa o a Estados Unidos era como de Hollywood. Sobre todo en mi barrio. Y ahora yo veo gente que viaja, y lo veo por mí. No solamente hablo de mí, hablo de lo que observo, lo que converso. Sí. Y gente que, claro, que va a Europa, que va a viajes, que es maravilloso, lo encuentro. Pero después a lo mejor no podéis tener una casa. Es uno o lo otro. Lamentablemente eso que te enseñan en octavo básico, eso de la economía básica, que los recursos son limitados, claro, y las necesidades o los deseos son ilimitados, es súper cierto. Sí. Entonces si uno opta de repente por un buen vestirse bien, por viajar, que está en todo su derecho, a lo mejor en otro lado no te alcanza por otro lado, para tener una casa. O a lo mejor tampoco quería una casa. Ahora, en ninguno de los casos, pero en Chile, ninguna de esas dos, digamos, inversiones, sea la casa o sea el viaje, viene del ahorro, siempre viene de la deuda. Sí, a menos que seas un heredero, que eso es parte del 0,3% de la población chilena. Ahora, hay otra cosa que me llamó la atención y se me va el tiempo, pero igual quiero llegar ahí porque me pareció muy interesante, que tú dices que en la intimidad todos somos conservadores.
que en ese espacio finalmente, no importa cuál sea nuestro discurso, ¿no? Pero cuando estamos ahí en los vínculos más íntimos, es difícil ser progresista. ¿Podéis desarrollar esa idea? Bueno, eso yo lo leí de un renacentista, Campanella, de ese tiempo. ¿Y tú lo crees? Es que yo creo que pasa por... Mira, Campanella no tenía ningún registro científico para decir eso, lo decía como humanista. Y decía que cuando uno tiene familia se volvía un depredador para la sociedad, por decirlo así. Pero después hay estudios científicos, claro, que obviamente que al ser padre uno se vuelve más conservador. Goethe también lo dijo en su tiempo. Entonces, claro, estamos hablando 200 años atrás por lo menos. Y yo fui asumiendo eso. Claro, uno construye la historia y construye no solamente con la opinión de uno, sino que viendo un recorrido histórico, cómo sentían los pensadores. Y de ahí ahora incluso puede ver la ciencia. Uno se vuelve más conservador, los hombres, ojo, porque si tú veis los datos ahora, las mujeres son más de izquierda. Leen más novelas y son más de izquierda. Sí, es que estaba pensando también que, claro, los referentes que tú usas para argumentar ese pensamiento, ¿no? Igual nos fueron enfrentados con, por ejemplo, el feminismo o con el cuestionamiento que hoy día tenemos de los roles. Entonces, claro, ser conservador, de alguna manera hoy día en la intimidad tiene que ver con seguir defendiendo los roles de género del hombre provee, el hombre sostiene, el hombre protege y la mujer tiene que ser la cuidadora, el lugar sensible. ¿Y no crees que ahí todavía tenemos espacio para el progresismo interno? Eso es evidente, pues de hecho, como te citaba yo, la estadística dicen que la mujer es mucho más progresista que el hombre en los países, por lo menos occidentales, mucho más. Y los hombres cada vez se están volviendo más conservadores y no solamente... Eso explica la crisis de vínculos hoy día. Y por ejemplo, en países orientales, los incel ya generan movimientos políticos, no es una cosa solamente de cultura o una anécdota. Y los políticos apuntan a los incel. Los hombres se quedaron replegados y la mujer, como se empoderó, algunos hombres quedaron en ese resentimiento. Sí. Ese resentimiento. Sí, igual estaba pensando que en ambos casos, tanto en el tema económico como en el tema de los vínculos íntimos, ¿no? Y de los roles de género, en ambos casos tiene que ver con qué nos pasa cuando se nos desafían los privilegios. Porque claro, a la mayoría de los hombres les conviene que el sistema patriarcal siga funcionando, ¿no? Y cuando entramos a cuestionar eso, a ver, ¿quién está haciendo la cama? ¿Quién está lavando la loza? ¿Quién se está levantando en la noche a cuidar a cuidar al bebé que está llorando, etcétera? Claro, ahí empieza a decir, bueno, sí, me gustaba más el antiguo sistema. Puede parecer, ¿no? Sí, pues de hecho ahí dice el libro, el hombre no cambiaría sábana en 2 semanas. Así que. Sí. Bueno, hay preguntas y eso. Trato de siempre decir cosas como no solamente opiniones, sino que también hay estudios que el hombre si no le exigieran, si no se cambiarían ropa mucho, uno cambiaría la sábana en 2 semanas. Y eso es uno de los grandes temas Debe haber algo biológico también detrás. Aunque cuesta en estos tiempos decir eso, deben haber pulsiones biológicas. Es como cuando te dicen, llora el bebé y la mujer despierta y el hombre no. Pero siente un grito afuera y el hombre despierta. Lo decía un antropólogo, la mujer. Y tiene que ver con los roles de protección y de cuidado al bebé. Eso, por supuesto, lo estoy diciendo desde un estudio antropológico. Obviamente puede caer mal en los estudios de género culturales, pero porque hay estudios que tenés que dialogar. Claro, porque hay estudios que cuestionan ese mismo tipo de argumentaciones. Ahora, la teoría feminista ha sido hegemónica esta última década y hay que respetarlo. O contrastarla, pero va a venir otra ola. Ahí voy a estar en absoluto desacuerdo, porque para ser hegemónico tienes que tener el poder. Y el feminismo no está en el poder. No, pero hay un discurso, digamos, el discurso hegemónico que venía con mucho, y lamentablemente creo a mi juicio que venía con fuerza el 2018 y el 2019 fue como un retroceso o un frenazo al feminismo que venía del 2018, de las marchas. Y ahí hubo una mezcolanza de cuando la revolución o la revuelta toma para todos lados, ese discurso que venía claro en la feminista se diluyó y ahora están buscando nuevo retomar. Yo lo vi así. Hubo pelea, de hecho incluso en Plaza Italia o Plaza Dignidad, como decían, había pelea entre cuando había marchas feministas con estos anarquistas. Bueno, también tiene que ver con cuando una sociedad tiene tantos lugares de dolor, claro. Cada uno está llorando desde su propia herida. Pero bueno, eso y más, pueden seguir reflexionando si se consigue en Negocio Familiar sobre el trabajo, la riqueza y el progreso de Álvaro Campos, que nos ha acompañado esta mañana acá en Comunicarte de Radio UNIAC. Muchas gracias por venir. Gracias. Y tengo un regalo para ti, mira, además de tu sketch también. Un machista. Ahí te lo dejo. Pierre Adrián, Hotel Roma, se lo regalamos a Álvaro Campos a propósito de la generosidad que ha tenido Planeta con nosotros de mandarnos libritos para todos nuestros invitados. Pavese, muy bueno. Ahí, sí. Se lo dejamos. Nosotros vamos a la música y ya regresamos. Ya, gracias.